que resulta de la formación del estímulo en el nódulo central, que puede llegar hasta 150 latidos por minuto, 152 adultos, y en los niños hasta 180 latidos por minuto, ¿no? La acción pasa así, ¿cierto? Esto ocurre debido a la exacerbación del tono simpático y a la inhibición del tono vagal, parasimpático, ¿cierto? En cuanto a su etiología, las causas, tenemos condiciones fisiológicas. En condiciones fisiológicas tenemos en la infancia, los niños siempre están con su frecuencia cardíaca alta, ¿no es cierto? El esfuerzo físico, las grandes emociones y también en el sexo femenino el embarazo. Segundo, condiciones farmacológicas, ¿cierto? Algunos medicamentos nos pueden aumentar la frecuencia cardíaca, como adrenalina, noradrenalina, isoproterenol, atropina, beta-2 agonistas, asma, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué está la corriente cardíaca que se está utilizando este medicamento? Mientras, tres condiciones patológicas. ¿En qué enfermedades? Patológicas. Las condiciones patológicas vamos a tener la fiebre, hipoxia, ¿no? Aquí noche hipoxia a la altura, inclusive por uno que llega de afuera o del nivel del mar, ¿no es cierto? Las hemorragias, la anemia aguda, deshidratación, hipotensión arterial, hipertiroidismo, la opción, ¿sí? Después, si no hay taquicardia, probablemente no es hipertiroidismo. Hipertiroidismo con taquicardia sinusal. La insuficiencia cardíaca, shock, neumotórax, edema agudo del pulmón, tromboembolia pulmonar, etc. Otras causas, otras causas. Dentro de otras causas puede haber, después de tomar café, té, bebidas alcohólicas o uso de tabaco, también puede aumentar la frecuencia cardíaca. Manifestaciones clínicas o cuadro clínico que presentan estos pacientes que están con taquicardia sinusal, de qué se quejan la acción. Entonces ellos presentan palpitaciones, que palpitan, o algunos inclusive palpita y dicen la acción de falta aire, fatiga, ¿cierto? Es lo que nos dicen. Si realizamos exploración física o examen físico, entonces ahí auscultamos una taquicardia con ritmo regular o con discreto grado de irregularidad. Si hacemos el electrocardiograma EKG, ¿qué vamos a encontrar? EKG. Entonces aquí siempre ritmo sinusal, porque estamos viendo la onda P, ritmo sinusal, ¿cierto? Luego la frecuencia de la acción. Entonces, frecuencia mayor de 100 latidos por minuto la acción, ¿cierto? La frecuencia es mayor de 100 latidos por minuto. Onda P positiva en las derivaciones de 1 y de 2, vamos a ver. Mientras negativo en ABR, ¿no es cierto? Negativo. Entonces, esa es esto, la acción que vamos a observar, ¿no es cierto? Y luego también, bueno, entonces, si estas ondas P positivas son de 1, de 2, entonces esto indica que es de origen del nódulo sinusal, ¿no? Está origen del nódulo sinusal. Mientras el intervalo R a otra R deben ser regulares. Muy rara vez puede haber una irregularidad, son regulares. El complejo QRS es precedido por onda P, la acción, siempre con onda P precedida.
mientras el intervalo PR y QT son acortados. ¿No? ¿Por qué voy a taquicar ciertas cosas? Lo vamos a ver en una morfología. Entonces, si medimos todo esto, entonces va a estar menos de 3 cuadraditos. Cada cuadradito es 0.04 menos de esto. 2 cuadraditos y medio para esta hectárea se nos va a estar la onda PP que preside al complejo QRS, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver entonces en una taquicardia sinusal. Y ahora, ¿qué hacemos con una taquicardia sinusal? Si queremos tratarlo, ¿qué hacemos? Tendremos que buscar pues, para el tratamiento de la causa, ¿no es cierto? Remover la causa o buscar enfermedad de base. ¿Quién lo produce? ¿Será por la deshidratación? ¿Será anémico el paciente? ¿O se estará haciendo fiebre? Hay que medir la temperatura, ¿no es cierto? ¿O será hipertiroideo? ¿Cuál? Entonces aquí el tratamiento, remover el factor etiológico, buscar enfermedad de base. Si estoy por una hipoxia de altura, estoy llegando de Lima o de más allá del nivel del mar, entonces tratamiento será oxígeno terapia. Dando el oxígeno, por si la frecuencia va a disminuir, va a responder rápidamente, ¿no es cierto? Si hay deshidratación, hay que hidratarlo por vía parenteral. Estaría paciente deshidratado, será por vómitos, diarrea o no está tomando líquidos, no sé. Si es anemia, probablemente va a necesitar transfusión de sangre. Ahora, si mi paciente totalmente está ansioso, ¿qué hago? La psicoterapia. Uso de los ansiolíticos, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, si hay hiperactividad simpática, idiopática, no se sabe la causa, pero está taquicárdico, entonces aquí tenemos que utilizar los beta bloqueadores, empezando si es posible propanolol, isoprolol, carvedilol, ¿no? Hay varios beta bloqueadores a dosis bajas, ¿ya? Entonces eso es lo que puedo utilizar. Ahora, si el paciente me dice, bueno, la cuestión solamente medicamentos que está utilizando, ya sea, digamos, adrenalina, atropina, o, digamos, beta-2 agonistas, entonces nada más, o también está tomando té, café, o sea, realmente necesito estos medicamentos, entonces tengo que adecuar la dosificación, entonces ajustar la dosis o suspender temporalmente, etcétera, ¿cierto? Eso que vamos a hacer en las taquicardias sinusales. Aquí muchas veces nos encontramos con pacientes con hipertiroidismo. Nada más está haciendo, no encuentras nada, la acción no tiene bocho, no tiene exoptalmos, esa taquicardia. Entonces, preguntas, bueno, los pacientes van a tener un poco de tembladera, las partes distales de las extremidades, paciente nervioso, paciente que está con diarrea, sensación de calor que siente, está perdiendo de peso, inclusive come más de la cuenta, entonces piénsalo en hipertiroidismo, pide las hormonas T4 libre, TSH, ahí va a estar frente a un paciente con hipertiroidismo. Luego hablaríamos de la bradicardia sinusal. Muchos caminan la cuestión con taquicardia, con bradicardia, la cuestión no sé, me palpita, me molesta, la cuestión todo eso. Entonces, aquí nos encontramos, tienen que saber. La bradicardia sinusal se caracteriza por la disminución del número de latidos cardíacos. La frecuencia cardíaca, donde la frecuencia cardíaca va a estar menor de 60 latidos por minuto. Estamos hablando de los adultos, por favor. La cuestión de los niños es otro, ¿no? El niño es un taquicárdico, la cuestión, como hemos dicho, corazón pequeño, sin un ave, está taquicárdico, el niño también es taquicárdico. Cuando llega a 5 años recién a la cuestión, tiene 100, o está bajando poco a poco y así ya se pone la frecuencia de una persona
aguda la acción. ¿Listo? Algunos pueden tener en torno de 40 a 50 latidos por minuto la acción, ¿no? Muchos están con eso, 40 a 50 latidos por minuto, que se mantiene por los mecanismos normales de la formación y conducción del estímulo eléctrico. Que esto bradicardia se debe a la exacerbación del tono vagal y la disminución del tono simpático, a revertir. Inclusive la frecuencia cardíaca puede llegar a 35, nos encontramos, pero están asintomáticos, otros sí presentan síntomas ya. 35 hasta 30 he encontrado una vez, ¿no? Entonces, algunos están asintomáticos, ¿no? Yo no siento nada, ¿no es cierto? En cuanto a su etiología, puede ser lo siguiente. También aquí podemos hablar de condiciones fisiológicas. Condiciones fisiológicas. Condiciones fisiológicas. En condiciones fisiológicas podemos mencionar prácticamente debido a la exacerbación del tono vagal, que esto ocurre en personas normales, ¿cierto? Y otros pueden tener los atletas, ¿no? Atletas también tienen bradicardia, hasta un cargador de presidio, tennistas, o pesistas, jugadores de la popular, profesional, tienen corazón atleta, tienen una tendencia de bradicardia sinusal. También durante el sueño, si a uno lo ocultas, va a estar lento sus latidos del corazón. Condiciones 2, condiciones patológicas. ¿No? En condiciones patológicas, ¿en qué patologías vamos a encontrar bradicardia sinusal? Paciente con hipotiroidismo, siempre está bradicárdico. Hipotiroidismo, hipotermia, hipertensión endocraniana, puede haber tumor o edema cerebral, enfermedad del seno carotídeo, especialmente en personas mayores, los giran, los están dando el reflejo vagal y la frecuencia cardíaca disminuida. Glaucoma, la acción comprime, ¿no es cierto? Glaucoma los produce la ictericia obstructivas, esos pacientes que tienen coledocolitis, es decir, que se impregna los sales biliares, entonces en el nódulo sinusal, pues están bradicardia. Infarto agudo del miocardio, pared inferior, están las derivaciones nervosas, también son bradicárdios. 3. Por acción de los fármacos. Acción de los fármacos. ¿Cuáles son los fármacos? Pues que producen bradicardia. Los digitales se están tomando ya meses, semanas o meses, también pueden estar bradicárdios. La quinidina, la cosa también. Los beta-bloqueadores, entonces hay propanolol, atenolol, todos esos, ¿no? Isoprolol, todos llegan a la acción bradicardia. Inclusive bloqueadores canales del calcio, donde está la cuestión, el verapamilo, diltiazem, ¿no? Hasta amiodarona, la cuestión de por ejemplo, que toman que puede llevarle a bradicardia la acción, ¿cierto? Ahora, en cuanto al digamos, aspecto clínico de la acción, ¿qué pasa? El cuadro clínico, pacientes que presentan la acción. Muchos de estos pacientes con bradicardia sinusal son asintomáticos, no tienen nada, no tienen nada, están todos tranquilos. Algunos pueden estar con bradicardia ya extrema la acción, 30, 40 latidos por minuto, pueden presentar lipotimia, síncope más convulsiones, la cuestión igual que el paciente que tiene epilepsia, gran mal, ¿no es cierto? Y aquí llamamos esto síndrome de Stock-Adams. Entonces, digamos síncope más convulsiones, entonces síndrome de Stock-Adams. Preguntas del examen. Listo. Entonces, prácticamente, por la bradicardia sinusal, también hemos hablado de los bloqueos, también pueden ser
stop adaptación, ya aquellos que tienen entonces eso ya presentan acción. En el electrocardiograma, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Entonces, en SG vamos a encontrar ritmo, primeramente tenemos el ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la onda P probablemente, ¿no es cierto? Frecuencia va a estar menor de 60 latidos por minuto, ¿no es cierto? ¿No? 60 latidos por minuto. Intervalo PR, su duración va a estar 0.20 a 0.20 segundos, ¿no es cierto? Entonces, aquí la normal, con una intervalo PR con duración normal. Complejo QRS está precedido de ondas P, la acción le siguen las ondas P. Para hablar radicales sinusal. Su ritmo puede ser regular o con discreto irregularidad, ¿no? Grado de irregularidad. ¿Sí? Pues ese es el caso. Entonces, radicales sinusales, onda P, luego QRS, onda T. Creo que es más corto para decir el momento de la inspiración, el momento de la expiración, sería arritmia sinusal, pues vamos a hablar de eso. Eso es lo que tienen estos pacientes. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Pues, ¿cómo lo tratamos a estos pacientes? La cuestión, ¿qué tal el paciente me dice la cuestión ya tiene electrotimia, ya tiene 5, pero síndrome de Stokes-Adams, ¿no? Algunos inclusive están asintomáticos, hay pacientes de edad, ¿no es cierto? También la cuestión que están con 40, 60, pero a pesar de no decir todavía, no tengo ningún problema. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de pacientes? Entonces, mi paciente de edad ya tiene una insuficiencia circulatoria cerebral, tiene esclerosis cerebral, todo, ¿no? Entonces, en cuanto al tratamiento, pacientes asintomáticos no requieren tratamiento, especialmente las personas jóvenes y atletas. Pero pacientes ancianos, asintomáticos, deben mantenerse en observación, que tal en cualquier momento puede presentar sus electrotimias, sus síncopes. Pero aquellos que están en uso de medicamentos, como betabloqueadores, bloqueadores canales de calcio, digitálicos, deben ser suspendidos o adecuar el esquema terapéutico o ajustar la dosis realmente si es que necesitamos. Pero ahora hay otro grupo de pacientes que están sintomáticos, ya la cuestión es desmayado, ha convulsionado, ha tenido síndrome de Stokes-Adams, entonces, ¿qué hacen con eso? Entonces podemos utilizar la atropina. Atropina, ampollas de 0.5 miligramos endovenoso, ¿no? Cada 5 minutos hasta llegar 2 miligramos, otros dicen hasta 3 miligramos. ¿A cuánto aumenta la cuestión? Si aumenta, bueno, ahora la cuestión, ahora si no aumenta, inclusive la cuestión, ¿qué hago? Pues no van a necesitar su marcapaso cardíaco, implantación de marcapaso cardíaco. Si estaba en uso o digamos en uso de los digitálicos, estaba con infarto o estaba tomando betabloqueadores, entonces puedo hacerlo colocar marcapaso temporalmente o transitoriamente, ¿no? Sobre todo transitoriamente. Pero otros pacientes necesitan ya implantación de marcapaso definitivo, por vida, ¿cierto? Pacientes portadores de insuficiencia circulatoria cerebral, pacientes de edad, entonces, ¿no? Aquellos que tienen enfermedad del nodo sinusal, entonces ya necesitan su marcapaso cardíaco, los pacientes ya necesitan, ¿no? Luego podemos hablar arritmia sinusal. Esta es frecuente, arritmia sinusal.
La arritmia sinusal se caracteriza por presentar variaciones de la frecuencia cardíaca. Generalmente está relacionado con la respiración. En la fase inspiratoria aumenta el número de latidos cardíacos y en la fase expiratoria disminuye la frecuencia cardíaca. La frecuencia es normal o disminuida. Algunas veces puede haber bradiarritmia sinusal. En cuanto a su etiología, ¿quién es el causante para eso? En cuanto a su etiología, se debe a estas variaciones de la frecuencia cardíaca por la influencia vagal sobre el nódulo sinusal, que está extremadamente relacionado con la respiración. Ojo, es observado en condiciones fisiológicas, ya sean en niños, adolescentes, ¿no? Es frecuente. Y en los patológicos, aquellos que tienen hipertensión endocraniana, también en cardiopatía ateroesclerótica. Generalmente desaparece con el ejercicio físico, ¿no? O en momentos de apnea laxo. Desaparece, ese es su tratamiento. Cuadro clínico o manifestaciones clínicas. Muchos pacientes son asintomáticos. En la exploración física, o sea, examen físico hacia ausculto, la función cardíaca, se percibe una irregularidad del ritmo cardíaco relacionado con la respiración. Electrocardiograma, ritmo sinusal irregular, con aumento de frecuencia cardíaca en el momento de la inspiración y disminuye en el momento de la expiración. Muchas veces se puede acompañarse de bradiarritmia sinusal. O sea que esos pacientes, digamos, en el momento de la inspiración, ¿qué van a hacer? Estaría en inspiración, aquí estaría en expiración, ¿cierto? Ese lo va a hacer de la escuela. No tiene tratamiento, no produce ninguna complicación, nada la acción. Inclusive hay cirujanos la acción, nos ha puesto la acción de riesgo clínico a arritmia sinusal, pero no dice nada cuál es el tratamiento, no va a hacer nada. ¿Cierto? Esa es la acción. ¿Ya? No tiene tratamiento, no presenta complicaciones, desaparece, digamos, con las caminatas, el esfuerzo físico, durante el apnea laxo. La posición. Luego, otra patología que es totalmente frecuente en la acción en todas partes del mundo, no solamente aquí, es fibrilación auricular. Fibrilación auricular. Esta fibrilación auricular es una arritmia más frecuente que ocurre en población en general. Esta fibrilación auricular, hablamos de la fibrilación auricular FA. Esta fibrilación auricular es muy común que se detecta 1 o 2% en la población menores de 60 años. 60 años y 8% en personas mayores de 80 años de edad. Entonces, esto está relacionado con la edad, con la aterosclerosis o miocardio, esclerosis. En esta arritmia, el automatismo del nódulo sinusal está inactivo, bloqueado. Se ha bloqueado, ya no estimula, pero sustituye por múltiples focos ectópicos de vías eléctricas anómalas a nivel de la aurícula. Entonces, digamos, este nódulo sinusal estaba aquí, está bloqueado.
muchos aquí aparecen y otras son los estímulos. ¿Ya? Entonces aquí está el nódulo auriculoventricular, las ejes, sus ramas, ¿no es cierto? Entonces prácticamente está bloqueado el nódulo sinusal. Entonces los otros focos aparecen en diferentes lugares de la aurícula. En la fibrilación auricular, las contracciones auriculares normales son sustituidas por una serie continua de ondas rápidas e irregulares de la fibrilación por ondas F minúsculas. O sea, estas ondas P son sustituidas por ondas F minúsculas en el electrocardiograma. Esto no es mayúscula, minúscula. Mayúscula es otra patología que vamos a hablar. Con una frecuencia de 400 a 600. Término medio están con 500. 400 a 600 por minuto, por si acaso. La media es 500. Estas ondas F minúscula, son ineficaces para vaciamiento auricular, de modo que funcionamiento de las aurículas permanecen en diástole. Más solamente existen movimientos irregulares de las fibras musculares o que perjudica el llenado ventricular. O sea, la sangre no llega fácilmente, no pasan por el nódulo auriculoventricular uno que otro. Muy débilmente pasa. Se establece al nivel del nódulo auriculoventricular una barrera protectora de tal manera que apenas una parte de los estímulos llegan al ventrículo en forma irregular. Si no fuese así, la fibrilación auricular sería incompatibilidad con la vida. La fibrilación auricular se asocia con frecuencia alta, como está irregular, ¿no? Frecuencia alta, y esto lleva a una disminución del débito cardíaco que puede desencadenar insuficiencia cardíaca incluso en personas normales, ¿no? Porque inclusive cualquiera de ustedes se van por ahí a festejarse con bebidas alcohólicas que puede desencadenar la fibrilación auricular, y si no revierte a su normalidad te puede llevar a una insuficiencia cardíaca. A eso me refiero. A veces de que tú estabas normal, no tienes valvulopatías, nada, ¿cierto? Te puede llevar. ¿Ya? El ritmo cardíaco es irregular. La frecuencia ventricular puede estar de 60 a 250 latidos por minuto. Frecuencia de pulso arterial radial es menor que la frecuencia cardíaca, llamado o denominado déficit de pulso. Ojo, pregunta de examen, déficit de pulso. O sea, que me refiero, palpo, digamos, el pulso, 70 pulsaciones por minuto, la frecuencia auscultándolo 110 o 120. Entonces esa irregularidad, ¿no? Déficit de pulso. La fibrilación auricular presenta las siguientes consecuencias sobre la función cardíaca. Primero, pérdida de sístole auricular, que reduce el volumen de llenamiento ventricular en un 20 a 30%. Segundo, la fibrilación auricular con frecuencia ventricular alta, está más de 100 alta, que es irregular, que se acompaña de volumen sanguíneo diastólico, ventricular variable, con débito cardíaco disminuido, que puede afectar a la perfusión de los órganos, de todos los órganos, con eventos isquémicos, especialmente cerebro, corazón y también al riñón.
Tercero, ausencia de sístole auricular y aumento del diámetro de la aurícula. Entonces, es aumentado, aumento del diámetro de la aurícula, que puede llegar hasta 4.7 centímetros, 7 centímetros, ¿cierto? Y eso dice que favorece, ¿no? Favorece en favorece en la hipercoagulabilidad, facilitando formación de trombos intracavitarios, especialmente en la auriculetra izquierda, con alto riesgo de embolismo sistémico. O sea, esos trombos se desprenden ya en forma de émbolos, se distribuyen, ¿no? Por el sistema, lo que podemos decir, ¿no? ¿Ya? Ese es en cuanto entonces a la fibrilación auricular. Ahora queremos saber por qué tenemos esto, quiénes tienen la cuestión, cuál es la causa de esta fibrilación auricular. La causa más frecuente es estenosis mitral. ¿Cierto? Una estenosis mitral aquí, prácticamente hay una estenosis mitral, ¿no? Entonces la sangre que llega por las venas pulmonares, normalmente debe pasar, pues si hay estenosis, entonces se queda la sangre en la aurícula, llega a dilatarse, aumentar la presión, todo, ¿no es cierto? O sea, ahí la cuestión le ayuda a la formación de trombos. Los trombos ya se liberan en forma de émbolos, ¿no es cierto? Esa es la historia. Luego también el segundo caso es insuficiencia mitral, cardiopatía aterosclerótica, o sea, miocardioesclerosis, pacientes de edad. Siempre a los pacientes de edad vas a ver algunos están por su fibrilación ya, muy raros no están. Y por su fibrilación que tienen, entonces los trombos que están con ACV embólico, ya está con hemiplegia, no se le ha dado derrame cerebral a mi abuelita, a mi papá, la cuestión está, ¿no es cierto? Cardiopatía chagásica es otro caso frecuente también, la cardiopatía chagásica, la acción tiene fibrilación auricular. Cardiopatía hipertensiva, prótesis valvulares metálicas también, aquellos que se han hecho colocar estas prótesis también puede ser. Hipertiroidismo. Ojo, inclusive algunos tenemos la cuestión en los grandes empresarios, todo, ya paralizó el cuerpo, la cuestión, entonces está con fibrilación, la cuestión entonces ya ha tenido su ACV, la cuestión. El otro, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también corporal crónico, que es en nuestro medio frecuente. Algunas veces procesos infecciosos, una neumonía, una sepsis, te puede darte, pero no será tan frecuente, pero hay la acción. Alcoholismo agudo, la acción, ¿no? Lo estoy diciendo, entonces cualquiera de ustedes pueden irse, entonces mañana aparecen con su fibrilación, no será todos, uno que otro, ¿cierto? También, ¿cierto? Disturbios metabólicos, también los electrolitos, déficit de electrolitos, ya sea hiperpotasemia, digamos hipopotasemia, hiponatremias, también puede. Fibrilación auricular aislado, en forma aislada, cualquier momento puede presentarse en uno que otro. Listo. Eso es lo que las causas, ¿no? Manifestaciones clínicas. Bueno, realmente esto, bueno, recién vamos a hablar sobre el electrocardiograma. Tiene para determinar el electrocardiograma. Entonces, manifestaciones clínicas. Es importante evaluar la frecuencia cardíaca y presión arterial. Pese de que los pacientes son asintomáticos, consultan por otra patología, entonces prácticamente el médico al auscultar entonces encuentra la irregularidad, ritmo irregular, ¿no es cierto? Entonces, o algunas veces hacemos el electrocardiograma o tenemos un chequeo, nos encontramos con fibrilación auricular. ¿Listo? Electrocardiograma. ¿Qué debemos ver en electrocardiograma? Aquí ya no será pues el ritmo si lo sabe, sino ¿qué va a hacer? Entonces, ECG. Entonces, ¿qué pondremos? No es ritmo sinusal. Ritmo de FA, ritmo de fibrilación auricular.
es cierto? Frecuencia. Frecuencia, hemos dicho, es 400 a 600, ¿no es cierto? La media es 500. ¿Pero de dónde sale eso? Entonces, en una fibrilación auricular, observamos, digamos, ondas F minúsculas, ondas F minúsculas. Pues prácticamente, de aquí hasta aquí, ¿cuántos cuadrados hay? Puede haber tres cuadrados pequeños, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes 1500 entre 3, igual, ¿cuánto sale? Entonces, hemos dado las frecuencias. Esta es prácticamente frecuencia auricular, ¿eh? La frecuencia, ¿cuánto sale? 500 o 400. 500. Esa es. 500. Después vamos a hablar de flatter, dientes de sierra, F mayúscula. Eso está entre 5 y 6 y 250, 350. ¿No? Entonces aquí, la frecuencia es 400, 600. Esta frecuencia de la fibrilación es medida por el intervalo entre el pico de dos ondas F. Entre el pico de dos ondas F. ¿Ya? Entre el pico de dos ondas F sucesivas. Entonces hemos dicho ausencia de ondas P. Aquí ponemos ausencia de ondas P. No hay onda P. Está sustituida por ondas F minúsculas, ¿no es cierto? En línea de base irregular, dice. ¿Listo? Otro lado. Complejo QRS. ¿No? Complejo QRS es irregular. No, complejo QRS en su duración es normal, pero irregular. Otro más ancho, más corto. Y también irregular en su amplitud. Otro puede ser más alto, otro más bajo. En su amplitud visual. Eso que vamos a observar. Entonces tiene variaciones también en su amplitud. Las ondas F se revelan más evidentes, ojo, más evidentes en derivaciones, en esta derivación de 2, de 3, ABF y de 1. ¿Listo? Inclusive en el examen les pone a veces la tirita o la figurita del electrocardiograma. Si observa el electrocardiograma, nada más te pone en las derivaciones de 2, de 1. Nada más. Por esa razón, cuando hay arritmias, en la derivación de 2 tratamos de sacar más largo, también en B1 la opción. Entonces, eso no te ponen en el examen, pero últimamente creo que han puesto Fidel o Flatter en esta de la derivación de 1, que es la opción. Entonces, alternativas sabía corresponde a tal cosa, todo, ¿no? Entonces, eso. Mientras, frecuencia ventricular, los ventrículos de una R a otra R, frecuencia ventricular, puede estar baja, puede estar menor de 60. Entonces podemos hablar de fibrilación ventricular con respuesta ventricular baja. O puede estar en lo normal, digamos, de 60, 80 puede estar. Entonces puede ser fibrilación auricular conservada, listo. O algunas veces está más de 100 o 120, 130, todo. Entonces ponemos fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, eso es el más fibroso, ¿cierto? Entonces, este 50 de lejos, claro, es una patología frecuente. Entonces, basta que ocultes un paciente que está en coma o a la excitación psicomotriz, probablemente está haciendo su ACV isquémico, ¿no es cierto? Todo esto, ¿ya? Complicaciones. Los fenómenos tromboembólicos, sistémicos y pulmonares son las complicaciones más frecuentes dentro de accidente cerebrovascular, tipo embólico, puede haber infarto mesentérico o un agudo, ¿no? Las arterias mesentéricas pueden obstruir los émbolos, y también émbolos arteriales en miembros inferiores, en las arterias menores. Entonces, eso es más frecuente. Tratamiento, ¿qué hacemos? El objetivo del tratamiento, ¿no? Entonces, es controlar la frecuencia ventricular. Frecuencia ventricular, como hemos dicho, la fibrilación respuesta ventricular alta la acción. Entonces, bajar o eso, la acción menor de 100, como sea.
es cierto? Es lo que queremos, o revertirlo al ritmo sinusal. Entonces, algunas reacciones revierten fácilmente, ya sido por infección, o también, digamos, pacientes por alcoholismo, alguna cosa, revierte su ritmo sinusal, la cuestión con medicamentos aparece con su onda beta, normalizó la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, siempre todavía se habla mejor droga para revertirlo, o su ritmo sinusal, o bajar la frecuencia, la anatócidos digitálicos. Hay ampollas de 0.4 miligramos con 2 ml, bien endovenoso cada 12 horas, o bien en su efecto la anatócidos 2 ampollas endovenoso, pero siempre y cuando el paciente no estaba en uso digital. ¿Qué estaba tomando? ¿Qué tal estaba en uso digital? Sobre eso usted puede llevar a la intoxicación, ese es el peligro. Luego tiene que preguntar, ¿tomas digital? No. Con 2 ampollas. Más rápido. No, puedo bajar la frecuencia, o algunas veces, si es un alcoholismo o una cosa, puedo revertir el ritmo sinusal, depende. Y si no quiero utilizar la anatócidos, entonces la amiodarona. La ampolla es de 150 con 12 ml, endovenoso, 2 ampollas endovenoso lento, ¿no? Y si no disminuye la frecuencia, o no revierte a su ritmo sinusal, puedo, después de 30 minutos, otra ampolla. O algunas veces en dextrosa, en 500, dextrosa al 5%, en 500 ml, 6 ampollas. ¿Cuánto sale? A ver, a 150 cada ampolla, 6 mil. ¿Cuántos? 1000. 900. Eso lo paso en 30 minutos. No, perdón, en 24 horas. Entonces puede bajar la frecuencia, revertirlo a su ritmo sinusal. Listo, con eso la opción. Ahora, ya le he revertido algo, ya le he revertido o entró a su ritmo sinusal. Ahora, ¿qué hago? Pues tengo que dar alta. ¿Qué tal la cuestión de aquí 2, 3 días? Otra vez va a estar con su fibrilación. Entonces tengo que hacer profilaxis o prevención o tratamiento de mantenimiento. ¿Qué tal el paciente era hipertiroideo? La opción. Entonces tenemos que tratar su hipertiroidismo, también podemos utilizar los digitálicos, ¿cierto? Entonces, para mantenimiento puedo utilizar, hoy día utilizamos bastante, digamos, beta bloqueadores. Digamos, puede ser bisoprolol, ¿no? Viene de 2.5, 5 miligramos al día, 2.5 nada más diario. ¿Eso? Nada más. Ahora, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, ahí sí tiene que acompañarse con su digital. ¿Por qué? Digital le da, digamos, el otro es positivo la cuestión, mientras el otro es depresor del miocardio, entonces tiene que ser así. O en su efecto puedo utilizarlo de la familo, amiodarona, pero hacerlo tomar amiodarona a un paciente por meses, esto me va a traer hipotiroidismo o fibrosis como uno de los efectos colaterales que tiene. ¿No? Ese. Ahora, el manejo siempre de estos pacientes con FA o fibrilación auricular se basa en 3 principios. Uno es controlar la frecuencia ventricular del pecho, disminuir el riesgo de tromboembolismo, restaurar o mantener al paciente en ritmo sinusal. ¿Listo? Ya, entonces, esta es una patología frecuente. No hay fibrilación auricular. Por eso ahora si en el neurólogo clínico la cuestión se la sabe el paciente, lo ve la cuestión que está con ACV, directamente se va al corazón, cómo está el ritmo. Aquí para mí es fibrilación, ya, que pase el hecho, esperamos que lo vea al cardiólogo, que me diga, pum, ya. Lo manejamos, ¿no? ¿Preguntas?